¿Qué oscuros secretos se esconderán en los túneles del metro? Y claro, por parte de nuestros gobiernos. La historia de esta noche la escuché hace ya bastantes años. Digamos que tal vez en el año 2015. Para fines de este video llamaremos a nuestro protagonista Alejandro. Alejandro era conductor del metro en ese entonces. Y según nos cuenta, esa tarde ocurrió algo que marcó no solo su carrera, sino su vida entera. Esa tarde Alejandro se encontraba conduciendo el metro como cualquier otro día. Iba conduciendo en la línea verde que va de Universidad a Indios Verdes. Recuerda que comenzó su recorrido precisamente en la estación de Universidad y habían pasado ya varias estaciones, primero Viveros, después Coyoacán, pero al llegar a la estación de Eugenia le dijeron que debía desalojar los vagones, que había una avería y que había que revisarla. Recuerda aquella voz proveniente de la bocina que se encontraba justo frente a él. Parecía ser la del controlador de tráfico, la misma voz de siempre, pero algo dentro de él le decía que algo no iba bien, además de que todos sus indicadores le mostraban que todo funcionaba correctamente. ¿Te ha pasado sentir ese tipo de corazonada? Sin embargo, a pesar de aquella sensación, tenía que acatar la orden. Así que se dispuso a tomar el micrófono y vocear. Se le pide a todos los pasajeros favor de desalojar los vagones. Este metro dejará de funcionar y posteriormente esperar que los guardias revisaran los vagones, que en efecto ya nadie se encontrara a bordo. Una vez le dieron la confirmación, prosiguió a adentrarse en aquel túnel que se encontraba frente a él. En aquella oscuridad, poco a poco, aquella oscuridad cubría los vagones del tren que él conducía. Llegando a cierto punto, quizás a la mitad del túnel, pudo ver algunas luces de emergencia, algunas luces de bengala a lo lejos. Fue en ese momento que escuchó la interferencia de su radio. Aquella voz casi le hizo saltar el corazón del pecho, pero al ver que se trataba nuevamente del controlador de tráfico, se tranquilizó. Aquella voz mencionó algunas palabras. Se nos informa que hay algunos problemas en la vía delante de tu posición. Detente y espera la luz verde. De nuevo, aquella corazonada. Sin embargo, se detuvo y esperó. Tenía que acatar la orden. Tras detenerse cerca de aquel incidente, y gracias a varios factores, como que su vista se agudizó al acostumbrarse a aquella oscuridad y la luz proveniente de aquellas bengalas, pudo notar algo bastante inquietante. Si te están gustando estas pequeñas historias, da like y da clic en el botón amarillo de compartir. Se trataba de varias siluetas humanas, pero lo más inquietante era quizás lo que se encontraban haciendo. Alejandro pudo notar que se encontraban sometiendo a una especie de reptil, tan grande como ellos, o quizás aún más. Lo agarraban con una especie de bastones, mientras lo rodeaban con alambres de acero, para que aquella bestia no pudiera escapar, no pudiera soltarse. De repente veía cómo el reptil lograba romper alguno de los seguros y empujaba alguno de ellos, haciéndolo volar por los aires hacia la pared de concreto del túnel, hasta que todo fue silencio. Al fin, aquellas siluetas habían logrado someter al reptil. Su corazón se aceleró cuando pudo ver aquellas siluetas acercándose hacia él, con aquella bestia a sus espaldas sometida. Lo hacían lentamente y con cada paso que daban, el corazón de Alejandro latía más fuerte, hasta el punto que sentía que el pecho le estallaría. Poco a poco y según se acercaban, aquellas siluetas se volvían más claras.
Fue hasta ese momento que Alejandro se pudo percatar que se trataba de una especie de militares, a pesar de que aquel uniforme jamás lo había visto. ¿Cuál fue la sorpresa de Alejandro cuando uno de esos militares se dirigió a él por su nombre? Alejandro, usted va a acatar todas las órdenes que le indiquemos, y pobre de usted, si se atreve a mirar. Posteriormente procedieron a abordar el primer vagón, junto con aquel reptil, tapando ventanas para evitar que alguien mirara hacia adentro, mientras que Alejandro, quizás por el morbo, se atrevió a voltear por la ventanilla que da hacia la cabina. Fue en ese momento cuando uno de los militares se dirigió a él nuevamente. Volteas una vez más y sufrirás el mismo destino que aquella lagartija, mientras tapaba con su cuerpo la ventanilla. Pocos segundos después le dieron a Alejandro la orden de emprender el camino. Debía llevarlos a través de varias estaciones sin detenerse para dejarlos en algún otro túnel. Una vez llegaron a su destino, los militares descendieron junto con aquel extraño pasajero y se perdieron en la oscuridad. No sin antes advertir a Alejandro: creo que no tengo que recordarte que tú no viste nada, ¿verdad? A lo que Alejandro, quizás aturdido por el miedo, solo asintió con la cabeza. Por cierto, según Alejandro, aquellos militares tenían algo muy peculiar, y es que eran tan altos que cuando volteó por la ventanilla se pudo dar cuenta que sus cabezas rozaban el techo del vagón, e incluso algunos tenían que agacharse. Quizás esa tarde Alejandro corrió con suerte. ¿No lo crees?